¿Tienes problemas con el maná de tu baraja? ¿No te salen tantas tierras como necesitas? ¿Te faltan colores a la hora de jugar? Pues no te pierdas este vídeo porque hoy te vamos a traer aquí la guía definitiva para construir tu base de maná. ¿Qué pasa, chavales? Bienvenidos a la casa del comandante. Ya sabéis, el hogar de todos los comanderos y comanderas. Aquí el comandante emitiendo desde la cueva. Seguimos con el cuarto capítulo de esta serie que estoy haciendo para repasar o para aprender los principios básicos de vuestro formato favorito. En capítulos anteriores pues vimos las reglas básicas, cómo montar un mazo de Commander así en líneas generales y qué comandante elegir, cómo elegir un comandante. Y el tema que vamos a tratar hoy es cómo construir una base de maná, y aquí en la casa del comandante te lo vamos a dar muy ordenadito y listo para que empieces a mejorar tu baraja desde ya. Pero antes de empezar me gustaría haceros una pequeña pregunta. Más o menos, ¿de cuántos colores suelen ser vuestros comandantes? ¿Tendéis a jugar comandantes de uno o dos colores? ¿O por el contrario, os gusta tirar a comandantes de muchos colores? Dejádmelo abajo en los comentarios y si queréis, pues también me podéis comentar cuáles son vuestras combinaciones de colores favoritas. Y ahora sí, vamos a meternos ya en faena y vamos a empezar haciéndonos tres preguntas. La primera, ¿qué es la base de maná? Pues la base de maná son todos aquellos recursos de nuestra baraja que nos permiten generar maná, ya sean tierras, criaturas, artefactos, encantamientos u otros hechizos. Segunda pregunta, ¿por qué es importante construir una buena base de maná? La base de maná al final es la diferencia entre el éxito y el fracaso del mazo. Tener acceso a todos los colores de nuestro comandante y poder jugar los hechizos de coste alto cuanto antes mejor, pues va a hacer que sea mucho más fácil llevar a cabo el plan de nuestra baraja. Tercera pregunta, ¿qué esperamos de una base de maná? Pues lo hemos dicho. Primero, tener acceso a todos los colores y segundo, pues poder jugar hechizos de coste alto cuanto antes mejor. Y para ello, como digo, es importante tener una base de maná sólida. Y para ayudaros a montarla, pues aquí estoy ahora grabando este vídeo. Como norma general, os aconsejo siempre llevar entre 42 y 47 formas de generar maná en vuestra baraja. Por supuesto, esto puede variar en función de un montón de factores. Los colores, la estrategia, la curva de maná, pues pueden ser los factores más relevantes a la hora de elegir nuestra base de maná. Y vamos primero a ver qué recursos tenemos para generar maná en nuestros mazos. En primer lugar, pues tenemos las tierras. Las tierras pues son la forma de producir maná más esencial de Magic. Es la carta de la que nuestros mazos de Commander nunca pueden prescindir y mi consejo es incluir un mínimo de 29-30 tierras si jugamos Commander competitivo y si jugamos casual, pues más o menos unas 35-37 tierras de media. Vamos a ver qué tipos de tierras tenemos, porque la verdad es que hay un montón de tipos y aquí es uno de los puntos donde veo que la gente pues falla más a menudo. Vamos con los tipos de tierras. Tierras básicas, pues tenemos los 5 tipos de siempre, más los yermos si jugamos incoloro. En Magic tenemos tierras también que no dan maná. Y dentro de esas tierras que no dan maná tenemos dos tipos de tierra. El primer tipo son aquellas que nos ayudan a buscar tierras y el segundo pues son todas aquellas que ni buscan tierras, ni nos dan maná, ni nada. Estas últimas pues no deberíamos incluirlas como base de maná, al menos no deberíamos contarlas como dentro de nuestra base de maná. Las podemos incluir en nuestra baraja, pero no cuentan como cartas dentro de la base de maná. Aquí os dejo algunos ejemplos. Tierras que solamente dan maná incoloro. Puede ser interesante incluir algunas de estas tierras ya que pueden tener habilidades que nos beneficien. En general, cuantos más colores juguemos, menos de estas tierras llevaremos. Tierras que dan maná de más de un color. Pues si vamos a jugar más de un color, si vamos a jugar 2, 3, 4 o 5 colores, vamos a necesitar estas tierras. La mejor de ellas sin duda es la Command Tower, pero existen también tierras que dan maná de 2 colores, de 3 colores o de todos los colores incluso. Y además existen tierras pues que aparte de dar maná de varios colores pues tienen habilidades. Cuantos más colores juguemos pues más de estas tierras vamos a necesitar. Tierras que dan más de un maná. Pues estas tierras la verdad es que son súper interesantes para nuestra baraja, si bien es cierto que las mejores pues son bastante caras.
o si no son caras, pues suelen tener alguna contrapartida. Tierras que entran giradas. Pues la verdad es que es interesante incluir el menor número de tierras de este tipo en nuestra baraja, pero la realidad es que si nuestro presupuesto es bajo, pues al final nos vamos a ver obligados a jugar este tipo de cartas. Es cierto que también hay tierras que entran giradas solamente en algunas situaciones. Esas pues son más interesantes que las que entran giradas siempre. Como norma general, pues no queremos incluir nunca más de 10 tierras de este tipo en nuestra baraja. Otra forma que tenemos de producir maná es a través de los artefactos, y aquí quiero destacar dos puntos. El primero, no recomiendo jugar ningún artefacto que nos dé menos de la mitad de lo que cuesta. Me explico un poco. Si por ejemplo tenemos una piedra mental que cuesta 2 manás, la piedra mental nos da 1 maná, nos da la mitad de lo que cuesta, por lo tanto se puede jugar. Otro ejemplo pues también es el Gilded Lotus. Un Gilded Lotus cuesta 5 manás y nos da 3. La mitad de 5 es 2,5, este nos da 3, así que genera más maná de la mitad de lo que cuesta, por lo tanto también es aprobado. Por ejemplo, un artefacto que cueste 3 manás y nos dé solamente 1 maná, pues para mí no hay que jugarlo. Solamente hay quizá una excepción, que es la Chromatic Lantern en mazos de 5 colores, ya que nos ayuda a fijar bien los colores de nuestra base de maná y puede ser pues muy interesante. Pero por lo demás, ni Commander Sphere, ni Coalition Relic, ni otras de este estilo las incluiría jamás en nuestra base de maná. El segundo punto a destacar sobre los artefactos, pues que es interesante que nuestros artefactos de maná nos den maná de color, y curiosamente es más fácil que si jugamos varios colores tengamos acceso a artefactos que nos dan maná de color que si jugamos monocolor. Criaturas que dan maná. Pues la verdad es que el verde es el rey de las criaturas que dan maná. Elfos, pollos y muchas otras criaturas verdes nos ayudan a dar maná. En mazos verdes pues deberíamos incluir bastantes criaturas de coste 1 que nos den maná, ya que es muy interesante poder jugar un hechizo de coste 3 en turno 2. En cuanto a criaturas de coste 2 que nos den maná, pues de ellas esperamos siempre o que nos den maná de todos los colores y bueno, alguna ventaja más, o que nos den más de un maná. Son interesantes, son un poquito más lentas que las de turno 1, pero bueno, suelen tener ventajas a mayores. No aconsejo tampoco jugar demasiadas criaturas de coste 3 que nos den maná, ya que pues suelen ser un poquito más lentas. ¿Y qué solemos esperar de ellas? Pues de ellas esperamos que nos den 3 o más manás y que además pues que nos den algún otro beneficio. Existen también criaturas que no son verdes que nos dan maná, pero por norma general son siempre peores que las verdes y siempre va a compensar meter artefactos antes que criaturas no verdes que den maná. Por supuesto, esto no es una ley de hierro, hay excepciones, hay casos y hay barajas que puede ser interesante pues incluir estas criaturas. De las criaturas pues esperamos siempre una mayor eficiencia que de los artefactos, pero a cambio pues las criaturas son más fáciles de destruir y además pues tienen mareo de invocación. Los artefactos suelen ser menos eficientes, pero a cambio pues se pueden utilizar en el turno en el que entran y suelen ser más complicados de destruir. En cuanto a encantamientos, pues existen encantamientos que nos dan maná. Hay dos que son abiertamente buenos, que son el Wild Growth y el Utopia Sprawl, y el resto de encantamientos que hacen que nuestras tierras produzcan más maná pues suelen ser interesantes generalmente en barajas de encantamientos. Rampeadores o buscadores de tierras. El verde pues también es el color rey en cuanto a lo que se refiere a buscadores de tierras, y esta estrategia de buscar tierras pues suele ser muy interesante para acelerar y para fijar maná también de varios colores. Lo habitual es que solamente nos podamos buscar tierras básicas, pero por supuesto existen buenas cartas que nos permiten buscar tierras de otros tipos. Existen también criaturas que nos permiten buscar tierras, pero en este caso hay que valorar pues la relación calidad-coste. Hay también dos artefactos pues interesantes que podemos incluir en todas las barajas y que nos permiten buscar tierras. Son la baratija del caminante y el simulacro solemne. A mayores, pues los buscadores de tierra tienen otra ventaja, que es que nos permiten limpiar nuestra baraja. ¿Qué quiere decir? Pues en mitad de la partida generalmente no nos interesa robar tierras, y el hecho de haber quitado estas tierras del mazo porque nos las hemos buscado nos ayuda a reducir la posibilidad de robar tierra en mitad de la partida. Y vamos ya con el último grupo, que son los rituales. El rojo y el negro pues son los colores que tienen acceso generalmente a este tipo de cartas. También existe un ritual azul.
Estas cartas pues nos pueden dar un punch, nos pueden dar un maná o 2 manás o 3 manás extras en un momento determinado, pero como contrapartida pues tienen que son balas de un solo uso y que si nos contrarrestan el hechizo gordo nos arriesgamos a haber gastado demasiados recursos para jugar una carta que nos la han contrarrestado. Y antes de continuar, pues quería agradecer de todo corazón, sinceramente, el apoyo de nuestro sponsor para este vídeo, que es... pues la verdad es que no tenemos sponsor. Así que ya sabes, si quieres apoyar al canal, dale a like, dale a suscribirse, porque esto es lo que realmente nos ayuda. Y también pues estáis invitados al Discord, para que os ayudemos con vuestros mazos, para estar al día de todo lo relacionado con Commander y pues también si queréis venir a jugar alguna partidilla, ahí estamos jugando siempre. ¡Seguimos! Vistas las opciones que tenemos para construir una buena base de maná, vamos a ver qué factores influyen para elegir estas opciones. La curva de maná pues determinará las fuentes de maná que vamos a incluir en nuestra baraja. La curva de maná pues es uno de los conceptos más importantes en Magic y, por explicarlo de forma sencilla, es la cantidad de hechizos que llevamos de cada coste y suele ser un gráfico de esta forma. Una curva de maná baja es aquella que tiene la mayoría de hechizos entre 2 y 4 manás y generalmente requiere incluir menos fuentes de maná. Por otro lado, una curva de maná alta es aquella que tiene pues el pico desplazado hacia la derecha y requerirá incluir más fuentes de maná. Estas barajas de curva de maná alta pues suelen ser barajas más lentas. Otro factor interesante a la hora de incluir más fuentes de maná es la estrategia de nuestra baraja. Existen estrategias cuya base es meter tierras y más tierras y más tierras y más tierras y más, porque la verdad es que se basa en conseguir beneficios de estas tierras. He dicho tierras. Estas barajas pues pueden llegar a incluir hasta 50 o 55 fuentes de maná. Y ya por último, una vez comprendido todo lo anterior, vamos a ver ya cómo construir una buena base de maná. Para ello, pues vamos a intentar analizarlo según el número de colores que juguemos. Para barajas monocolores, si nuestro color no es el verde, pues incluiremos más o menos unas 35 tierras, de las cuales la mayoría serán básicas y como mucho incluiremos una o dos que entren giradas. Como otras fuentes de maná, pues incluiremos de 6 a 8 más o menos fuentes de maná alternativas, también depende de nuestra curva de maná, y si vamos en rojo o en negro podemos también incluir rituales. Por otro lado, si jugamos verde pues llevaremos más o menos 33 tierras también, de las cuales la mayoría serán básicas. Incluiremos también entre 6 y 10 o buscadores de tierra o criaturas de maná de coste 1 o 2 y podemos incluir también pues algún artefacto o alguna criatura de mayor coste que nos dé maná. En mazos monocolor pues podemos llevar hasta 6 más o menos tierras incoloras porque no vamos a tener tantos problemas con el color. Si jugamos dos colores, pues aquí el presupuesto que tengamos para nuestra baraja ya empieza a ser relevante. A mayor presupuesto tengamos, pues menos tierras que entren giradas deberíamos incluir. Como en el caso anterior, pues si jugamos verde podemos incluir una menor cantidad de tierras, ya que vamos a tener acceso a otro tipo de fuentes de maná. Y si no jugamos verde, por el contrario, deberíamos subir nuestro conteo de tierras 35, 36 más o menos. ¿Cuántas incluiremos incoloras? Pues como mucho 2 o 3 y además entre 10, 12, 15 tienen que darnos maná de los dos colores de nuestro comandante. Como dije anteriormente, pues nunca incluiría más de 10 tierras que entraran giradas en una baraja, aunque sea de dos colores y de bajo presupuesto. El resto de los huecos, pues en artefactos, rituales, criaturas, lo que creáis conveniente. A partir de 3 colores, pues aquí sí que se hace importante ya tener un poco de presupuesto elevado, ya que si no, pues la mayoría de tierras van a entrar giradas. Por supuesto, pues se puede hacer una base de mana decente con tierras giradas, pero vamos a sacrificar un poquito la velocidad del mazo. Como norma general, incluiremos 37, 38 tierras, de las cuales la mayoría van a ser tierras no básicas, que nos den acceso a 2 o más colores. En cuanto a tierras incoloras, pues como mucho una o dos, porque nos van a pesar bastante. El resto de huecos, hasta 45 fuentes de maná, artefactos, rituales, criaturas, como hemos dicho anteriormente. Barajas de 4 o 5 colores. Si jugamos barajas de 4 o 5 colores, va a ser complicado tener una buena base de maná si no tenemos un presupuesto ya un poquito más elevado. En caso de tener un presupuesto bajo, pues la mejor opción es jugar verde como color principal
y poner muchos hechizos de rampear, ya que estos hechizos nos ayudarán a tener acceso a todos los colores y a tener más tierras de las que nos corresponden en turnos adelantados, pero a cambio tenemos que sacrificar 2 o 3 turnos en generar estas mecánicas de buscar tierras. Por otro lado, si contamos con una base de mana de mayor presupuesto, véanse Phase Lands, Shock Lands o incluso Dual Lands, pues va a ser ya bastante más fácil tener una base de mana sólida, aunque aún así será recomendable pues también jugar algunos otros elementos que nos ayuden a estabilizar bien nuestra base de maná. Pues ya está. Espero que os haya sido útil todo esto. Deciros que en la casa del comandante hemos traído un montón de barajas para jugar Commander. Aquí arriba os dejo la tarjetita de varios presupuestos, ya sean mazos caros, ya sean mazos baratos. Y si os fijáis y os ponéis a ver esos vídeos, vais a ver que todos cumplen más o menos estas reglas que hemos visto. Yo cuando hago una baraja, para mí ya es algo natural, ya me sale de forma natural y no tengo que pensar, pero si vosotros sois nuevos construyendo barajas o si vuestras bases de maná suelen fallar, seguid estos consejos porque la verdad es que vuestro mazo va a mejorar un montón. Por lo demás, si os gusta el contenido de este canal, suscribiros dándole a este botón de aquí y si no habéis visto pues todos los vídeos de esta serie, aquí os los dejo. Que tenéis que echarle un ojo porque si no os habéis visto, como digo, están de puta madre. Y dicho esto, el comandante se despide hasta la próxima emisión. ¡Un saludo, amigos!